Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio, el podcast donde narraré temas sobre crímenes reales, asesinos en serie, casos sin resolver y el intrigante mundo de lo paranormal y lo místico. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y seré su guía en esta expedición hacia lo inexplicable. Cada semana nos sumergiremos en los rincones más sombríos de la historia, desenterrando secretos y analizando los casos más enigmáticos que han desconcertado a la humanidad. No solo nos limitaremos a lo terrenal, también nos aventuraremos en el reino de lo paranormal, explorando casos fantasmales, encuentros con lo inexplicable y leyendas misteriosas que han aterrado y maravillado a lo largo del tiempo. El baúl del misterio. Bienvenidos al capítulo 6 dentro de la sección El Salón de la Infamia. Este capítulo lleva por nombre Jim Jones, la masacre de Jonestown. Comenzamos. Hoy nos adentraremos en la historia de uno de los líderes más infames, cobardes y perturbadores del siglo XX, Jim Jones y su trágico culto en Jonestown. Prepárense para un viaje a través de las luces y sombras de una figura que desafió las normas sociales y religiosas con consecuencias devastadoras. Cabe mencionar que este capítulo estará dividido en dos partes, con la finalidad de explorar desde el origen del fundador Jim Jones hasta la culminación del culto como ahora lo conocemos, Jonestown. El objetivo es analizar los motivos e impulsos que llevaron a este infame a orquestar una de las tragedias más tristes de la historia. Pero antes de comenzar, tenemos que conocer bien sobre el origen de este fundador. ¿Quién era Jim Jones? Pues bien, nace el 13 de mayo de 1931 en Creta, Indiana, en Estados Unidos. Su padre, James Thurman Jones, era un veterano de la Primera Guerra Mundial, que tenía problemas pulmonares debido a las secuelas de la guerra. Estos problemas de salud le impedían trabajar, lo que era un gran problema para la familia, ya que no podía mantenerla. Pasaba gran parte del tiempo en cama, hospitalizado o en estado de ebriedad. Por otro lado, la madre de Jim, Lynetta Putman, tuvo que mantener el hogar buscando trabajo como empleada doméstica y cualquier otro trabajo que pudiera encontrar en la comunidad. Esto generó gran estrés para ella, debido a la condición de su esposo y al hecho de que tenía que educar a un niño que nunca quiso tener. Lo expresaba abiertamente a las personas que la conocían, e incluso al mismo Jim Jones. En una ocasión, cuando Jim tenía aproximadamente 5 años y después de haber hecho una travesura, Lynetta le gritó que nunca quiso tener un hijo, y hay fuentes que citan a Lynetta diciendo: ojalá nunca hubiera abierto las piernas. Posteriormente, los padres de Jim se divorcian, y después, para que Jim no hiciera travesuras en casa, Lynetta le prohibía entrar cuando ella no estaba. Básicamente, cuando salía de la escuela, el pequeño Jim tenía que esperarla afuera de la casa hasta que ella llegara, a veces a altas horas de la noche debido a trabajos adicionales u horas extras. Los vecinos, al presenciar estos actos, le daban posada e invitaban a comer. En estas invitaciones, Jim conoció al pastor de la comunidad, lo que le brindó su primer encuentro con la religión, el evangelio y las prácticas religiosas. Esto hizo que Jim se obsesionara con la religión. A los 8 años ya se sabía de memoria pasajes de la Biblia, lo cual despertó su curiosidad. A menudo visitaba iglesias y templos para observar el comportamiento de los pastores y cómo interactuaban con los feligreses. Comenzó a imitar comportamientos, frases, posturas y ademanes, para luego practicarlos con sus amigos y compañeros de la escuela. E incluso organizaba misas para despedir a los animales muertos de la comunidad, lo que puede parecer tierno, pero era una manera inconsciente de practicar su habilidad para captar la atención de otros niños.
Durante su infancia estalló la Segunda Guerra Mundial. Jim, curioso, comenzó a leer sobre Hitler y posteriormente sobre Stalin. Aunque no compartía sus ideologías, comprendió y se maravilló por el poder que estos personajes tenían para controlar las masas. También leyó sobre Gandhi, Marx y Eleanor Roosevelt, figuras que influyeron en su pensamiento. Para esta época, Jim Jones ya estaba interesado en la fórmula que usaban estos líderes para manipular a las masas. No compartía los ideales racistas que a menudo se encontraba en estas lecturas, pero estaba fascinado por el poder de persuasión y control. En su adolescencia, conoció el comunismo y el socialismo, lo cual le maravilló aún más. Fue en esta etapa donde se dice que perdió la cabeza para formar su propia creencia basada en el cristianismo y el comunismo. Una cita de Jim Jones nos dice lo siguiente: supe que quería ser un predicador cuando tenía 7 años. Esto lo retrata Jeff Ginn en su biografía titulada The Road to the Johnstown. Jim Jones estaba en contra de la segregación racial, lo que hizo que la comunidad afroamericana simpatizara con él. Basándose en el discurso antirracial de Eleanor Roosevelt, comenzó a dar discursos en la comunidad, promoviendo la igualdad de derechos sin importar el color de piel. En este punto empezó a formular en su mente cómo podía movilizar a la gente de su comunidad, dándose cuenta de la importancia de la manipulación. Para 1948, con 17 años de edad, Jim Jones ya había imaginado cómo sería su mundo perfecto. Tenía la mentalidad de generar una utopía donde todos vivieran en paz y en armonía. Pero también sabía que para lograrlo necesitaba más seguidores que confiaran en su palabra. Por eso decidió dedicarse de lleno a la vida pastoral y evangelizar su ideal. A los 21 años ya era pastor estudiantil y observó cómo, por medio del diezmo, la gente daba voluntariamente su dinero. Sabiendo esto, comprendió que solo dar misas traería numerosas cifras, una habilidad que había perfeccionado desde pequeño. Un año más tarde, en 1953, ya era reconocido en la comunidad como un predicador. Simpatizaba con toda la comunidad debido a su idea de integrar blancos con promoviendo la convivencia en armonía. Aunque posteriormente recibió un llamado de atención por parte de la iglesia por sus ideas revolucionarias. Esto lo llevó a separarse y formar su propio culto. Organizó a la comunidad para realizar una marcha pacífica a la que acudió gran parte de la población, cimentando así su culto conocido como el Templo del Pueblo. Después de esto, y como método para generar mayor simpatía, Jim Jones comenzó a ofrecer clínicas gratuitas, comedores populares y programas de rehabilitación. Aunque esto puede sonar benevolente, lo digo entre comillas, sus verdaderas intenciones eran generar un sentido de gratitud y dependencia hacia él. Las personas que asistían a estas reuniones decían lo siguiente: era un líder carismático, comprensivo y sabía exactamente lo que la comunidad necesitaba, y él podía dárnoslo. Lo que no sabían es que antes de comenzar sus misas, Jim Jones pasaba entre las personas escuchando murmullos. También tenía varias personas infiltradas que recogían esta información sobre los secretos, necesidades y diferencias de los asistentes. Cuando Jones salía a predicar, tomaba esos temas previamente escuchados y ofrecía soluciones, lo que hizo parecer un profeta, lo vuelvo a decir entre comillas, ya que la gente pensaba: si no le dije, ¿cómo es que lo supo? Este acto le otorgó una gran reputación como profeta. Y no solo usó este método, sino que también comenzó a realizar curaciones milagrosas. Al principio lo hacía con las personas más allegadas a él, diciéndoles que tenía que hacer este acto para fortalecer la fe y lograr la utopía prometida. Durante las misas seleccionaba a una de estas personas entre público y le decía que tenía un mal que debía ser curado, y le llevaba a la parte trasera del estrado. Posteriormente salía entre sus manos con una masa negra de putrefacción, que en ocasiones eran vísceras echadas a perder de animales.
declarando que ese era el mal que había sacado de la persona. Y pensarán, y bueno, las personas que no estaban coludidas con él, ¿cómo lo hacían? Verán, en ocasiones este método sí funcionaba, pero no era obra de magia, sino que generaba un efecto placebo en las personas adicional a que las enfermedades no eran tan graves y se curaban con reposo y un poco de medicación. Y cuando se curaban, todo era atribuido a Jim Jones. Cuando la enfermedad era grave e imposible de curar con este método, Jim Jones simplemente decía que no se podía curar por falta de fe del enfermo. Esto propició que la popularidad de Jim Jones creciera cada día más. En algún punto, la gente que necesitaba ser curada fue disminuyendo. Las pláticas se volvían repetitivas y algunas personas dejaron de asistir. Esto lo orilló a formular en su mente la idea de un posible apocalipsis que se aproximaba. Recordemos que para este entonces Jim Jones ya tenía aires de ser un profeta. Todo esto atrajo la atención de los medios locales, ante el miedo de que su farsa saliera a la luz. Generó miedo en sus seguidores para mantener su lealtad. Adicional, fomentó la paranoia sobre la posibilidad de una guerra nuclear durante la Guerra Fría, sugiriendo que necesitaban buscar un refugio seguro. Para 1965, Jim Jones decidió trasladar el Templo del Pueblo a California, específicamente en Ukiah, en el condado de Mendocino. Las razones para esta mudanza eran varias. Tenía miedo a una guerra nuclear. Creía que Ukiah era un refugio seguro en caso de un conflicto nuclear. También creía que el ambiente político y social era favorable. Pues verán, California ofrecía un entorno más liberal y progresista, lo que facilitaba la difusión de sus ideas de justicia social y racial. Ya que California ofrecía una mayor oportunidad para promover su mensaje de integración y justicia. Aunque su mayor motivante eran las oportunidades de crecimiento. California permitía expandir su influencia y atraer a más seguidores. Ya en Ukiah, Jim Jones intentó construir una comunidad autosuficiente. Continuó ofreciendo servicios comunitarios que consolidaron la lealtad de sus seguidores. Para 1972, el Templo del Pueblo se expandió a San Francisco y Los Ángeles, donde Jones aumentó significativamente su influencia. En San Francisco, Jones y su grupo se involucraron en la política local, apoyando candidatos y causas progresistas. Jones llegó a tener un notable poder político, ganándose el apoyo de políticos locales. La mudanza a California marcó un punto crucial en la evolución del Templo del Pueblo. Jim Jones pudo ampliar sus seguidores, aumentar su visibilidad pública y ejercer mayor control sobre estas personas. Sin embargo, también sentó las bases para el aumento de las críticas y la eventual tragedia que ocurriría en Johnstown, Guyana. Jim Jones es un claro ejemplo de cómo un líder carismático puede manipular a las masas para sus propios fines. Su capacidad para generar dependencia y lealtad entre sus seguidores a través de actos aparentemente benévolos y técnicas de manipulación emocional nos muestra el peligro de los cultos y las sectas. Estos líderes explotan las vulnerabilidades de las personas, prometiendo soluciones a sus problemas mientras esconden sus verdaderas intenciones. Es crucial estar atentos y críticos ante cualquier líder o grupo que intente controlar nuestras creencias y acciones. Si alguien promete soluciones fáciles a problemas complejos y pide lealtad absoluta, debemos cuestionar sus motivos. Educarse y mantenerse informados es la mejor defensa contra este tipo de manipulación. Recuerden, la verdadera espiritualidad y liderazgo no busca controlar, sino liberar y empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas y autónomas. En el siguiente capítulo exploraremos cómo las cosas empeoraron para los seguidores de este infame líder, ya estando en California, y la culminación de la mayor tragedia de la historia conocida como la masacre de Johnstown.
No olviden seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentro como el Sir Rafael Enríquez y en TikTok me encuentro como @baúlmisterio_el Sir. También quiero agradecer todo el apoyo que recibí la semana pasada en la Expo Paranormal de Axo Matsuri. Me fue increíble y realmente todo fue gracias a ustedes y por todas las personas que estuvieron ahí apoyándome y por ahí con las que también me tomé fotos. Si pueden subirlas en las redes sociales, se los agradecería muchísimo. No olviden comentar, compartir, seguirme. También suscríbanse a lo que es la página de TikTok y síganme en Facebook, por favor. Pues estamos a punto de llegar a los 3,000. La intención es llegar a los 5,000 seguidores y en TikTok la intención es llegar a 15,000 seguidores. Estamos por ahí entre 11,000. Espero que ya cuando salga este capítulo ya estemos por ahí de los 10,800. Entonces, vamos bien. Sin en cambio, agradecería muchísimo que compartieran para que más personas conocieran este contenido y la comunidad pues obviamente crezca. Me despido, no sin antes recordarles que mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.